Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, lunes 6 de diciembre. Esta mañana estaremos abordando temas de interés nacional, entre ellos las diferentes estrategias e iniciativas que se brindan para poder beneficiar a los jóvenes salvadoreños que provienen de zonas vulnerables. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de Roberto Juárez, quien es director creativo de Lero Estudio y a quien le damos la más cordial bienvenida y un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y emocionado de poder compartir con ustedes. Excelente. Mira, y antes de dar inicio a nuestra entrevista, queremos conocer un poquito más de ti. ¿Quién es Roberto? Sí, bueno, yo soy diseñador industrial, soy de la tercera generación de diseñadores industriales de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Y desde ahí hemos venido junto a mi socio, que fue también mi compañero de clase, Leonel Monterrosa, tratando de descubrir cuál es el rol de un diseñador industrial en un país como El Salvador y hasta dónde podríamos diseñar y qué es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros como los primeros diseñadores industriales, ¿verdad? Mira, queremos conocer también cómo nace esa idea de poder brindar oportunidades e iniciativas a estos jóvenes que provienen de comunidades vulnerables, conociendo o sabiendo que es un sector muy olvidado. Claro, en esa misma búsqueda de hasta dónde podemos llegar con el diseño, encontramos a un aliado que nos cambió la vida. Se llama Alight, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, que trabaja el tema de migración y cómo en El Salvador es el origen de esta migración hacia Estados Unidos principalmente, y empezamos la conversación acerca de qué problemáticas existen y cómo desde el diseño, con un pensamiento de diseño crítico y creativo, podíamos generar soluciones a problemas. Es así como empezamos a introducirnos a las comunidades, empezamos a conocer a los jóvenes, a los diferentes actores que ahí se encuentran. Estamos hablando de hermanas católicas, estamos hablando de jóvenes líderes también, jóvenes que van a la escuela nada más, todos los padres y madres de familia, abuelos de las familias también que cuidan a sus nietos y nietas, y empezábamos a entender cuál era el contexto. Y ahí empezamos a identificar estos desafíos que afronta la juventud y cómo desde nuestra perspectiva de diseño podemos generar soluciones e ideas creativas que les permitan tener más oportunidades, que al final de cuentas en las comunidades vulnerables eso es lo que falta, oportunidades para crecer, para ser ellos mismos, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido esa aceptación por parte de estos jóvenes y en conjunto la sociedad? Sí, el proceso ha sido bastante interesante, dado que... Les llama mucho la atención a los jóvenes. Sí, el proceso ha sido bastante inclusivo. No es tanto de nosotros llegar, diagnosticamos y bueno, tomes esto 2 veces al día, sino más bien ha sido un proceso de paso a paso. Empezamos pintando un mural con ellos y no fue solo, bueno, vamos a hacer esto, sino más bien junto a ellos decidimos qué íbamos a hacer y junto a ellos lo pintamos. Y entonces en estos momentos de interacción, de pásame la brocha, pásame la pintura, obviamente empezábamos a conectarnos. Se crean vínculos en donde entendíamos sus realidades desde la perspectiva de ellos, no desde la perspectiva nuestra fuera de las comunidades. Y así, poco a poco, al crear estos vínculos más estrechos, círculos de confianza, en donde pasamos de chistes a decir cosas más personales, más reales y entender cuáles eran sus retos reales, empezábamos a detectar esas oportunidades y cómo estas oportunidades podían resolverle ciertos elementos y desafíos de los jóvenes. Claro, la realidad de cada uno es súper diferente, a pesar que están en el mismo contexto, pero sus aspiraciones son diferentes, desde la esencia humana que los hace diferentes. Entonces, así es como empezamos a generar oportunidades. El primero fueron unos centros juveniles, junto a LAI, como bien mencionaba antes, y estos centros buscaban dinamizar las actividades que ya se realizaban dentro de las comunidades por medio de las hermanas católicas que viven y trabajan con los jóvenes en las comunidades. ¿Y cómo ha sido este proceso de adaptación teniendo en cuenta lo que tú me mencionabas de darle un concepto diferente al diseño industrial? Sí, bueno, el diseño industrial como tal nace como una necesidad en las producciones industriales durante la revolución industrial, la primera.
Y es así como se empiezan a generar productos y servicios que atienden a necesidades humanas. Esto cada vez más se ha ido especializando y ahora entendemos como producto incluso una aplicación en el móvil que nos resuelva pedir comida, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el diseño puede resolver estos desafíos? Pero también puede resolver desafíos más esenciales como por ejemplo el acceso al agua, oportunidades laborables para los jóvenes, espacios más dignos para estas comunidades también. Y entonces desde esa perspectiva de resolución de problemas, de una manera creativa, desde un pensamiento de diseño, se pueden resolver aristas del problema. Entendemos que la solución es multifacética, y no va a haber un solo proyecto que resuelva todo el problema que puedan tener las comunidades o incluso nuestro país. Sin embargo, al definir bastante claro el problema o el reto que queremos resolver, pues entendemos cuál es la línea de acción. Entendemos que al resolver este pedazo, nos podemos pasar al siguiente pedazo y el siguiente pedazo y el siguiente pedazo, para que a la larga podamos resolver una gran parte del problema que a todos nos afecta, ¿verdad? Mira, tocamos un poquito el tema, el hecho de que estuvimos en un tiempo de pandemia, que aún estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo has visto tú el cambio de esos jóvenes? Sabemos que han surgido muchísimos jóvenes emprendedores. Sí, en nuestro caso, cuando estábamos terminando de instalar los centros juveniles en las comunidades de Apopa y La Chacra, fue cuando se cerró todo, empezamos la cuarentena estricta, se canceló el servicio de transporte público y entonces entramos de nuevo... Ya con esas ideas de innovar. Sí, y entramos de nuevo, incluso antes de generar ideas, porque las ideas siempre vienen, empezamos a investigar qué estaba pasando. No era lo mismo antes de pandemia que durante la pandemia, o durante la cuarentena más bien. Entonces empezamos a investigar con padres de familia, con los jóvenes, con las hermanas de la parroquia, para entender cuál era su situación. Y lo que se resumía toda la investigación es que estaban en un estado de pausa. Estaban en pausa, esperando a que reactivaran el transporte público, esperando a regresar a la escuela, esperando a que les llamaran de nuevo a sus trabajos. Y entonces, a partir de ese estado, ¿cuáles eran sus retos? Obviamente, si estaban esperando el transporte público, no se podían mover para sus trabajos, a los que todavía tenían trabajo, o si estaban esperando a que reactivaran la economía en general, obviamente sus trabajos habían pausado y los habían mandado a casa. ¿Cómo podían reactivarse de alguna u otra manera? Y veíamos cómo el mundo estaba cambiando a digitalizarse de una manera obviamente más acelerada que antes, y cómo estos jóvenes tienen totalmente derecho al acceso a esta tecnología, y una vez con el acceso tienen las mismas oportunidades que cualquier otra persona en todo el mundo. Y es así como empezamos un nuevo proyecto que se llamó Tech Reboot, que fue como un reset más bien tecnológico en las comunidades, y cómo la tecnología les permitiría a ellos reactivarse en un mundo todavía más digitalizado. Esto se tradujo a un tema de sesiones con jóvenes no tan distantes de su edad, que han logrado hacer cosas por medio de la tecnología. Entonces teníamos diseñadores gráficos hablando de plataformas gratis en línea como Canvas u otras. Teníamos a otros diseñadores hablando de plataformas colaborativas en línea, pizarrones virtuales. Y se estaban adaptando. Se estaban adaptando, bueno, antes de adaptarse, estaban conociendo estas herramientas, pero más allá de solo conocerlas, entendiendo para qué lo podían usar, a partir de una experiencia de alguien que ya lo había usado y había logrado algo. Esto creíamos bastante interesante, más allá de enseñarles paso a paso y que se volvieran especialistas en los programas, eran que entendieran cuál era el fruto que podían lograr a partir de utilizar este tipo de herramientas, y cómo se vuelven más bien herramientas para el día a día en un mundo donde cada vez estamos más conectados. En esta nueva reinserción, ¿tuvieron mayor afluencia de jóvenes que se acercaban a ustedes? Sí, hubo, siempre hay una cierta, ¿cómo sería? Siempre hay un interés en ser parte de las cosas que están pasando en los centros juveniles. Y a partir de este interés, que obviamente fue truncado por la cuarentena,
la necesidad, pero casi que vital de los jóvenes de hacer algo, de moverse, porque en estos centros juveniles se dan clases de danza, por ejemplo, se dan dinámicas entre jóvenes, con jóvenes líderes, se dan charlas y simplemente se ven. O sea, el hecho de conectarse con sus similares en edad y contextos y compartir sus problemas y compartir aspiraciones, era algo que obviamente les hacía falta durante cuarentena. Entonces, toda esta necesidad de regresar a esta conexión humana que perdieron al separarse, se vio traducida en querer participar en estos programas, en regresar a los espacios. Por ejemplo, durante toda la cuarentena estricta, digámoslo así, se generaron diversos apoyos y donaciones para estas comunidades de parte nuestra y de parte de otras instituciones, y fueron los jóvenes los primeros en que llegaron a ayudar a coordinar, a preparar los paquetes por familia, a donarlos, y todo eso obviamente siguiendo medidas de bioseguridad. Entonces los jóvenes siempre están dispuestos a ayudar y colaborar. Mira, y en el ámbito laboral yo quiero que me compartas un poquito de alguna experiencia de algún joven que se acercó y hoy es muy admirable para ustedes porque aprovechó esa oportunidad. Sí, bueno, hay varios casos. Hay casos de jóvenes... ¿Siempre tienen contacto con ustedes? Sí, no tanto como quisiéramos, la verdad, pero sí hay cierto contacto. Siempre el contacto es por medio de las hermanas, que son las que están dirigiendo todas las actividades, y definitivamente la hermana es la que genera estos círculos de confianza y de apoyo y de seguridad, tanto emocional como física en los espacios. Entonces, por medio de las hermanas, que vale mencionarlo, la hermana Conchi en Apopa y la hermana Betty en la Chacra, por medio de ellas estamos pendientes de los jóvenes. Obviamente, cuando activamos actividades personales, es cuando conectamos de nuevo con ellos y mantenemos la plática. Entonces hay varios casos. Hay jóvenes que se han ido con becas a Europa a estudiar, hay jóvenes que están trabajando en proyectos sociales dentro de sus mismas comunidades, hay jóvenes que ya están aplicando para trabajos que pasan por decirlo así, de un trabajo temporal a algo más formal relacionado a sus carreras. Hay varios jóvenes también estudiando en las universidades, que es cuestión de tiempo en donde logren conectar esos puntos para alcanzar las oportunidades que ellos realmente quieren en sus vidas, ¿verdad? Excelente. Mira, continuamos conversando después de esta pausa comercial para conocer un poco sobre los requisitos que tienen que tener ciertos jóvenes o si no los hay. Pero antes de irnos a esta pausa comercial, yo les quiero comentar a ustedes la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellos se encuentra el delicioso café, el chocolate de diferentes sabores, la horchata y la cebada. Usted puede encontrarlos en redes sociales como Cacao SB. Recuerde que Cacao, un sabor para repetir. No nos cambie porque ya regresamos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y efectivamente vamos a conocer cómo los jóvenes de comunidades vulnerables pueden acceder a estos programas. Claro que sí. Bueno, a partir de nuestra alianza con Alight, la ONG de Estados Unidos, y junto a las hermanas católicas de las comunidades, lo que se ha hecho es
agrupar a los jóvenes que ya estaban interesados en estos centros juveniles y sus diferentes actividades, y se han abierto las puertas a los demás jóvenes que quisieran entrar. Esto usualmente pasa porque alguien conoce a alguien que ya asiste a estas comunidades y entonces refiere. ¿Y el grado de estudio, cómo lo manejan ustedes? Ningún grado. Importa. Van jóvenes, niños, infantes, desde 3 años, creería yo, hasta 18, 24 años, dependiendo ya su carga laboral y estudiantil. Si están en la universidad, muchas veces se empiezan a alejar por carga académica, pero siempre hay oportunidades para todos, desde dirigir un grupo de jóvenes más pequeños que ellos, hasta asistir a clases o convivios sociales. Lo importante es lograr esta conexión de comunidad y construir comunidad. Mira, en las redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar para todos aquellos que realmente quieren conocer un poco más acerca de estos programas? Sí, estamos como Lero Studio, @Lero Studio, nos pueden encontrar. Esa es nuestra página y perfil de diseño, de nuestro estudio de diseño más bien. Y ahí pueden encontrar los diferentes proyectos en los que estamos. Este que estamos hablando hoy es junto a Light, los pueden encontrar como el Movimiento Color o We Are a Light en inglés, en las redes sociales, y se enteran de todas las oportunidades que siempre estamos compartiendo. Mira, en el tema de las oportunidades, ¿es más difícil el acceso para aquellos jóvenes que provienen de comunidades vulnerables? ¿Qué opinas tú? ¿Se les hace un poquito más difícil poder contactar con personas para que les puedan ayudar en su desarrollo? Yo creo que es más difícil, pero no por el hecho de su ubicación. Bueno, partiendo del hecho de su ubicación, obviamente hay más dificultades y retos de seguridad sobre todo. Sin embargo, creo que es más un reto de educación, en donde obviamente se crece en cierto contexto y eso nos va construyendo en nuestra psicología y nuestras mentalidades si tenemos derecho o no a ciertas oportunidades. Y es así como nosotros nos centramos más bien en un desarrollo interior, personal, para que la persona luego sea parte de esta comunidad y de la sociedad de manera activa y que sepa valorar qué es lo que aporta a esta comunidad y qué es lo que puede recibir de ella. Y es así como a partir de como un abrir de ojos, podríamos decirlo, en donde un joven se puede dar cuenta de, hey, yo también puedo aplicar a esto, o yo también pudiera llegar a hacer este tipo de carrera profesional, pero ¿qué necesito? Y entonces empezar a evaluar hacia atrás, como, ok, necesito primero estudiar tal cosa y después estudiar otra cosa, y entonces empezar a evaluar qué pasos son. Y luego al empezar a desfragmentar el reto en pequeños retos, se vuelve todavía más fácil, uno, de entender y visualizarlo a futuro, qué tiene que hacer y dónde alcanzarlo, porque si lo empezamos a desfragmentar, llegamos a un punto tan sencillo como hacer llamadas, enviar un correo a alguien que nos pueda interesar conocer su historia, seguir a alguien en redes sociales para saber qué están haciendo, qué tipo de proyectos hacen o cómo se mueven en estos contextos y en estos ecosistemas de personas. Y es así como vemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades. Simplemente es reconocer qué quisiéramos y empezar a desfragmentar el gran problema en pequeños pasos. Roberto, ¿y qué tan necesario es poder brindarle la importancia real que se merece este sector? Pues la verdad que somos parte de un ecosistema nacional, regional y mundial, por así decirlo, pero a un nivel más macro y de comunidades, pues todos forman parte fundamental del buen funcionamiento de estos ecosistemas. Es por eso que es importante que cada uno reconozca su rol constructor dentro de estas comunidades y cómo pueden aportar y así como también pueden recibir. Es algo de que se creen interacciones, se creen estos vínculos de intercambio, no solo de seguridad, no solo emocionales o no solo de espacios físicos en donde yo vivo aquí porque mis papás me dan donde vivir aquí o donde mi tía o donde mi abuelo, sino también qué puedo hacer yo para cambiar mi metro cuadrado. Y a nivel nacional, ¿crees tú que hay un ambiente digno para el desarrollo de los jóvenes o todavía falta implementar iniciativas que los impulsen a ellos a acercarse y ver que realmente tienen talento para salir adelante y muchísimos jóvenes de un oficio? O sea, es admirable cómo se desenvuelven. Yo creo que la ventaja de ser joven
es este sentido de resiliencia y adaptación y flexibilidad que se puede llegar a tener. También como en esta etapa uno va descubriendo cómo funciona su vida y su contexto y el país en general. Entonces, al descubrir ese descubrir de cómo funciona, más bien nos permite adaptarnos mucho más fácil. Y entonces esa flexibilidad también permite buscar oportunidades que de pronto no pensábamos que existían, probar, y si no funciona, pues pasarse a la siguiente oportunidad o ver cómo hacer funcionar esta oportunidad. Entonces creo que faltan iniciativas de inclusión en donde se puedan escuchar más a los jóvenes de todos los lugares del país, no solo de estas comunidades vulnerables, sino que si queremos resolver un problema que afecta más a otros que a nosotros, pues lo primero es escuchar a los que les afectan y escuchar su mentalidad, sus aspiraciones, porque seguramente si ellos conocen mejor el problema que uno, seguramente van a tener mejores ideas que uno, ideas que no solamente van a hacer sentido de que sí puede funcionar o no, sino que ideas que pueden quedar instaladas en las comunidades sin que haya un apoyo externo velando por que se cumpla, sino que desde las comunidades se pueden crear estas soluciones, autoorganizarse en que se implementen y que perduren en el tiempo de una manera más sostenible y real a su contexto, con soluciones que tengan a la mano, sino que lo puedan construir ellos y ellas, y que obviamente si se arruina en el camino lo puedan reparar, lo puedan mejorar, lo puedan replicar incluso en otros espacios, y ahí es donde nace esta flexibilidad e inquietud hasta cierto punto de buscar qué hacer, de cómo hacerlo, de probar y obviamente así se va a ir creciendo y descubriendo el camino. ¿Cuáles serían los obstáculos principales que enfrentan los jóvenes si hablamos un poco de materia económica? Sabemos que muchísimos tienen talentos, pueden desarrollar actividades, quieren ser emprendedores, pero no hay ese grado de apoyo económico. Yo creo que hay dos partes. Uno, definitivamente, es el acceso económico a capital semilla o inversión, pero también está la otra parte de entender la necesidad en cuanto a demanda del mercado y lo que uno puede ofertar como emprendedor. Entonces estamos hablando de a dónde queremos ofertar nuestros servicios o productos. ¿A ustedes han llegado estos casos también de jóvenes que son emprendedores y buscan el apoyo? Sí. ¿Y han tenido alguna idea de que para terceras personas podría ser, no, esa idea no te va a funcionar, pero sin embargo ustedes han estado ahí y le dan otro sentido, otro enfoque? Sí, justo ahorita estamos terminando un programa que se llama Business Essentials y lo hemos titulado Puliendo Talentos, que al final es cómo pulimos estos talentos y habilidades de jóvenes con características o más bien con una actitud emprendedora para que sus ideas se vuelvan en negocios sostenibles. Y en el proceso nos hemos dado cuenta de esta realidad. No es tanto de yo puedo hacer escabeche y esto va a ser mi negocio, sino más bien entender si yo me voy a quedar en la comunidad, quiénes me pueden comprar, quiénes son estas competencias directas e indirectas a mi producto o servicio, y realmente entender qué es lo que necesita mi comunidad. De pronto no es poner otra panadería a 2 cuadras de la otra panadería, sino más bien entender como, bueno, tengo que ir hasta tal lugar, caminar tanto tiempo para conseguir tal producto. Es un estudio de mercado, pero más localizado, más contextualizado en su realidad y no en una teoría que se vuelve utópica muchas veces, en donde, sí, yo vendo pan, entonces me van a comprar los que desayunan tostadas en la mañana, por ejemplo. Se vuelve utópico hasta que no descubramos que realmente es así, o incluso entender qué tipo de pan necesitan. Por decirles alguna idea, ¿qué pasa si el pan lo ocupan estas personas para untarles frijoles en la mañana y hacerse un sándwich y comérselo en el camino? Ok, ¿qué forma debería tener el pan? ¿Qué tamaño, dimensiones, volumen e incluso qué tipo de sabor debería tener? Entonces ahí empezar a entender que no es seguir haciendo el mismo pan francés tradicional, darle un enfoque diferente. ¿Cuál va a ser el valor que va a tener mi oferta?
Y entonces ese valor puede ser por una ubicación geográfica, puede ser por posicionamiento de marca y sus atributos, ya sea porque es el pan perfecto para chuponear el frijol, por ejemplo, o para echarle a la sopa, una variedad de atributos que puede tener un producto, pero que siempre deberían de atender a una necesidad de un segmento de personas que son similares en estas necesidades y retos que uno puede llegar a resolver, ¿verdad? Mira, depende el tipo de emprendimiento. Sabemos que hay algunos que necesitan realmente una base de capital y Sí. hay otros que no, que van poco a poco. Pero en el caso de aquellos jóvenes que realmente quieren emprender y que necesitan una buena inyección de efectivo, ¿cómo los acompañan ustedes? ¿Cuál es su asesoramiento? Sí, en este proceso de Puliendo Talentos, lo que hemos hecho fue el proceso de capacitación acerca de esto de oferta y demanda contextualizada. Y luego entramos en las últimas semanas a un proceso de presentación de propuestas, por así decirlo, en donde los jóvenes que quisieran, después de completar la formación, aplicar con una idea de negocio, ya sea existente, porque muchas veces estos jóvenes vienen de familias que tienen sus propios negocios, que funcionan de una manera que estos jóvenes no logran dimensionar por su propia juventud y porque también muchas veces quizás no los incluyen dentro de todo el quehacer del negocio, sino más bien los incluyen de una manera un poquito más operativa, en donde les ayudan a hacer ciertas actividades. Y entonces, Sin poder explicar más allá la parte administrativa, para que ellos por lo menos tengan una idea, en dado caso más adelante ellos puedan tener sus negocios. así es entender como cuánto ganan, por qué cuesta eso el producto, entender cuáles son estas labores de contabilidad, de llevar registros de ingresos, registros de egresos, y cómo manejar proveedores, por ejemplo. Y muchas veces estos jóvenes están en los negocios, pero están atendiendo a la gente que llega, sirviéndoles la comida o No se despachando sumergen, productos. no se sumergen. No se sumergen por la misma realidad, ¿verdad? Son jóvenes y seguramente sus papás los siguen viendo como sus bebés y sus hijos, ¿verdad? Y entonces es de empezar este diálogo, ¿verdad? De entender todo lo que lleva un negocio que va a perdurar, más allá de la emoción de sacar una marca y un producto rápidamente, sino más bien velando a que el negocio se vuelva sostenible en el tiempo para que sea una fuente de ingresos digna para estas personas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al financiamiento, es primero entender eso y entender cómo su producto o servicio empieza a funcionar, para entender que de pronto no se necesitan miles de dólares, sino más bien una inversión de un par de cientos de dólares para prototipar la idea. Y de las mismas ganancias ir ellos invirtiendo y sacando. Así es. Una vez validada la idea de negocio, es mucho más fácil presentarse a instituciones a que le den una inversión o a que le den algún préstamo, o incluso aplicar a concursos donde se gane capital semilla, y empezar a crecer, pero a partir de una idea validada, que haya dado ciertos resultados, y que dé estas pistas de que es una buena idea en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Y esto aplica también para aquellos jóvenes que no tienen como cierta base de estudio, es decir, que no han llegado a un grado un poco más elevado, pero que quieren darle alas a su negocio. Ellos saben entender esa parte de finanzas. Sí, claro. Al final de cuentas son habilidades para la vida. Y esas habilidades se pueden aprender en diferentes momentos. Creo que más bien es temas de edades, si están muy pequeños, para relacionar todo lo que incluye este tema. Pero hay niños que ahí te andan haciendo cuentas y sí, todo. A nivel mundial estamos hablando de emprendedores de 8 años, 10 años, que ya son millonarios a partir de sus ideas de negocio. No es tanto de excluir, sino más bien de adaptar el contenido a su forma de interiorizar la información. Y ya borrar ese cassette que los jóvenes no tienen esa capacidad de adaptación ni de idea de poder brindar a la sociedad, ¿verdad? Definitivamente es darles una oportunidad, así como en algún momento se la dieron a ellos, y que prueben. Al final, si uno no prueba, pues no va a saber si funciona.
Así es, mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial antes de comentarles a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir los medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su casita. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos con más de su programa de enfoque. Estábamos comentando anteriormente de los diferentes programas que como instituciones que conduce acá nuestro amigo Roberto brindan esas oportunidades para jóvenes, pero qué tan importante es concientizar a la sociedad, a la familia en sí, para poder incluir a sus hijos, a esos jóvenes, de realmente darles a conocer la importancia que ellos tienen para el desarrollo. Sí, al final de cuentas es reconocer su esencia humana y cómo cada uno de nosotros como personas hemos ido creciendo y evidentemente en algún momento fuimos más jóvenes y por ende también deberíamos de poder reconocer esa etapa de los más jóvenes en nuestra casa y entender que están en un proceso de descubrir y de aprender y no tanto de criticarles porque no saben, que porque no lo hacen bien, que porque no hacen cosas. O las ideas que uno a veces piensa, solo hablan de tecnología, pero es que eso es el día a día de ahora. Sí, hay cosas que desconocemos, así como cuando estábamos creciendo, lo desconocíamos y por desconocerlo no significa que esté malo, sino más bien creo que la tarea de que todos tenemos es entender la perspectiva de los demás, tener más empatía a esos contextos y así poder reconocer las oportunidades y obviamente evitar cualquier otro problema que se pueda generar. Y creo que ahí está el reto realmente, es no tanto criticar al otro, sino más bien entenderlo y a partir de ese entendimiento y sus diferencias encontrar puntos de consenso que nos permitan construir en conjunto para el bien común. Y es así como los jóvenes están en una etapa de que están descubriendo que algunos quisieran ser ya adultos y tomar sus propias decisiones, sino que más bien los adultos creo que deberíamos de estar más como guías de estos jóvenes en su proceso de descubrimiento y aprendizaje, así como en algún momento nosotros estábamos probando cosas. Y si no conocemos, más bien preguntar y aprender acerca de toda esta tecnología, estas nuevas redes sociales que existen ahora, que quizás muchas veces han venido a revolucionar. Y justamente los jóvenes han sido los que mejor se han adaptado. Así es, y no es tanto criticar algo que vemos y englobar todo lo que está detrás en esta pequeña cosa que vemos, que quizás puede ser sin sentido, un pequeño baile en redes sociales, y que incluso no se logra explicar tan fácil el por qué un bailecito puede llegar a tener millones de vistas en algunas plataformas. Y generar ingresos. Y sobre todo generar ingresos de eso. Sin embargo, al entender que es un sistema y que eso que vemos solo es parte de un componente más complejo y de cómo esto contribuye a algo que contribuye a otra cosa que genera ingresos, empieza a tener más sentido. Pero tenemos el caso también de muchos jóvenes que manejan las redes sociales para marketing para diferentes empresas. Son cosas que no se ven, pero ahí están. Ellos están manejando, conocen de fotografía, conocen cómo poder vender esos productos. Así es, al final de cuentas regresamos por ejemplo al caso de la mascota de piedra que se vendió hace varios años, la Pet Rock, y es una piedra que se vendía como su mascotita. Y ahí es donde entra todo esto, cómo poder vender. ¿Y cómo se vende? Ganancias millonarias. Ganancias millonarias y obviamente
era una piedra, ¿verdad? Y entonces lo que se ve bien se vende mejor, lo que se entiende bien se vende mejor. Y es como estas herramientas visuales o audiovisuales en algunos casos permiten que nuestro producto o servicio se entienda mejor y por ende se venda mejor. Y es así como hay que buscar maneras más creativas de presentar estos servicios o productos para que la gente conecte mejor con nuestra propuesta o nuestra oferta de solución a los problemas que ellos tienen y que muchas veces quizás ni siquiera reconocen que tienen el problema hasta que ven esta oferta de producto o servicio. Yo quiero que compartas un poco sobre algunos proyectos que han realizado ustedes como Lero Studio. Sí, bueno, bien variado, algo bien chistoso también de comentar. Todo un poco. Sí, en esas comunidades al principio se empezó a gestionar esta idea de crear un centro de cómputo y que fácilmente lo pudimos haber hecho en el mismo proceso, ¿verdad? Sin embargo, en la investigación y en esta empatía con los jóvenes y con las hermanas, nos dábamos cuenta que sí, necesitaban computadoras, acceso a internet y todo este tema, pero había algo todavía más esencial antes de la herramienta de la tecnología, sino más bien era un espacio seguro donde pudieran ser jóvenes, estar con más jóvenes y compartir como jóvenes. Es intercambio de ideas. Es intercambio de ideas. Y así como nace un centro más bien flexible para jóvenes, de coworking / cuarto de computadoras, en donde pueden adueñarse de este espacio y ocuparlo a su manera. Ese es uno de los proyectos que hacemos. Básicamente se resume en poder hacer una investigación y proponer soluciones que vayan de acuerdo a soluciones más bien a necesidades más puntuales. También hacemos diseño de espacios corporativos especializados más bien en oficinas flexibles, creativas, en donde queremos dar las herramientas funcionales por medio del mobiliario en un espacio que sea obviamente agradable a la vista y a trabajar en él, para poder afrontar estos problemas que en el trabajo, en el día a día nos bloquean y nos cuesta todavía más encontrar soluciones. Y entonces buscamos que estos espacios sean como esta perspectiva fresca a estos mismos retos. También lo que tenemos son productos, una serie de productos para oficina y hogar, en donde buscamos que se vuelvan accesorios funcionales que nos ayuden en el día a día, accesorios que nos permitan no solo tener un ambiente más agradable, más a nuestro estilo, como personas buscamos reflejar nuestro estilo y unicidad personal, humana, que es nuestra esencia y lo que nos diferencia a cada uno, y cómo esos productos nos pueden permitir personalizar nuestros espacios y nuestros entornos, y que se adapten, por ejemplo, tanto a la oficina como en el hogar, que permitan hacer una u otras cosas, y no tanto en una especie multifuncional que nos sirven como navaja suiza para 1000 cosas, sino más bien que tengan la libertad creativa cada una de las personas en ocuparlo de diferentes maneras. Qué sé yo, por ejemplo, tenemos tenemos un perchero, por ejemplo, que nos permite colgar cosas, pero si lo ponemos en el hogar nos permite colgar carteras, nos permite colgar abrigos cuando está haciendo frío, paraguas, una diversidad de objetos. Recursos. Exacto. Mientras que lo ponemos en las oficinas, sirve para colgar mochilas, para colgar sacos, para colgar otro tipo de accesorios, pero al final es el mismo producto. Sin embargo, se adapta a las necesidades contextuales de sus usuarios. Nuevamente compartimos las redes sociales con nuestros amigos televidentes que quisieran contactarse y conocer un poquito más sobre este proyecto. Sí, nos pueden buscar en Instagram, que es nuestra red principal, como @lerostudio. En Facebook estamos igual. Nos pueden escribir, intercambiamos ideas, que estamos siempre dispuestos a apoyar. Nuestro sitio web, lerostudio.com. También ahí pueden encontrar un poquito más información de los proyectos. Y siempre estamos tratando de apoyar a nuevas generaciones en eventos, en charlas, así que seguramente nos podemos encontrar en alguno de estos espacios. Excelente. ¿Cuál es el impacto social que provoca el poder incentivar, el poder apoyar iniciativas de diferentes instituciones que lo único que buscan es apoyar el desarrollo de los jóvenes?
El diseño viene como una perspectiva fresca, como una herramienta que permite abordar esos problemas que siempre han existido, han ido evolucionando y por ende la manera de abordarlos debería ir evolucionando también. Ahí es donde entra el diseño para poder reconocer cuáles son los retos verdaderos y resolverlos de una manera diferente que pueda ser más sostenible, más incluyente y que le dé un valor más humano a cada uno de los actores de estos contextos y ecosistemas, porque la solución no es de una persona, sino que somos de todos construyendo un mejor futuro para todos. ¿Y crees tú que realmente el gobierno, por así mencionarlo, le brinda realmente el apoyo que necesitan estas instituciones o aún falta un poco más? Yo creo que hay esfuerzos, se están haciendo esfuerzos. Los cubos, ¿verdad? Los son cubos, para poder desarrollar los jóvenes. Así es. Los cubos, si estamos hablando específicamente de eso, se vuelven herramientas. Obviamente, pasar de una herramienta instalada al funcionamiento y al uso de esta herramienta a darle el acompañamiento. Es otra historia. Hay temas de acompañamiento, hay temas de dinamizar el espacio, que las actividades que se realicen están relacionadas a un desarrollo integral como personas de los jóvenes. Y eso el día a día lo va a decir, las personas involucradas van a decir, seguramente de un cubo al otro cubo van a ser contextos bien diferentes. No hay una respuesta clara porque definitivamente no hay un problema tan claro y por ende tampoco hay una solución tan clara, sino que también son herramientas y lo que nos falta a nosotros como sociedad es poderlas usar para el bien y poderlas usarlas bien también para que podamos todos desarrollarnos y utilizarlas para una manera positiva. Muy bien, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Recordarles nuevamente a nuestros amigos televidentes la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellos tenemos el delicioso café, la horchata, la cebada y el chocolate de diferentes sabores. Pueden encontrarlo en redes sociales como Cacao SB. No nos cambie, ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento de conocer un mensaje muy importante que tiene Roberto para compartir con la juventud salvadoreña. Bueno, primero ser parte de la solución, poder construir juntos una solución, poder también reconocer cuáles son nuestros problemas para así poder ayudar a esta construcción de una solución que resuelva o que, más bien que atienda a una problemática real. Muchas veces puede ser que dejemos pasar oportunidades porque no vemos su potencial y cómo estas oportunidades nos pueden servir o beneficiar, pero también muchas veces dejamos de ir oportunidades en donde podemos aportar a entender realmente cuál es el problema. Tenemos que buscar estos espacios que existen y que todos tenemos derecho a ser parte de y poder aportar a entender cuál es realmente el problema, qué es lo que me daña a mí o me afecta a mí de alguna manera. Puede ser que le afecte a la otra persona de la misma forma o de otra y encontrar soluciones, ya sea diferentes o una para las dos realidades. Sin embargo, no se va a poder solucionar algo si no se sabe qué es problema. Y ahí es donde entra el rol del joven, reconocer los problemas, comunicarlos y trabajar en conjunto, colaborativamente y de una manera más inclusiva para soluciones que nos beneficien a todos. Y que se quiten esa venda, ¿verdad? Que por mi condición social, que por mi condición económica ya no hay excusa. No hay excusa para nadie en ningún lugar del mundo ni de nuestro país, sobre todo con una conexión a internet de manera global podemos estar conectados con cualquier otra persona del mundo.
Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por poder compartir con nosotros y darle a conocer a nuestros amigos televidentes las diferentes iniciativas que se están implementando para el buen desarrollo de la juventud salvadoreña. Claro que sí, mucho gusto por la invitación. Bueno, y así nos despedimos. Bendiciones para usted hasta sus casitas y nos vemos en la próxima emisión de Enfoque.